Hola, ¿cómo están? Feliz viernes para todos allá en casa, para toda la familia. De parte de esta familia que tienen acá en Buen Día, un gran abrazo. Ojalá que empiecen el fin de semana muy contentos, con muchos planes para compartir todos juntos. Y si nosotros de alguna u otra forma podemos ayudarle en estas 2 horas a que su viernes sea mucho más positivo y más aprovechado, pues estamos felices de poder lograrlo. Así que de verdad, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar hoy el programa hablando de algo que usted dirá, qué raro que hablen de eso, si eso es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Y es algo tan común, porque ciertamente, aunque el cepillado dental es algo que practicamos absolutamente todos los días y varias veces, algunas veces desconocemos cuál es la forma correcta de hacerlo y una de las principales consecuencias de esto es que dañamos las encías y los dientes. Y esta es una cosa en la que quiero detenerme un momentito. Como lo damos por sentado, creemos que lo estamos haciendo bien y en algunos casos no es así. Y entonces el producto de ese error o de esa práctica que no es correcta es encías con enfermedades, dientes que se van dañando y una mala higiene bucal, que eso repercute en muchas cosas más allá de no tener una sonrisa bien bonita. Por eso hoy vamos a plantearnos la idea de repasar el ABC de una buena higiene bucal en casa. Eso incluye escoger el cepillo de dientes y la pasta dental adecuados para nosotros, el enjuague bucal más efectivo y cómo usar correctamente cositas como el hilo dental. Está con nosotros el odontopediatra Adjas Rupert para explicarnos paso a paso y en sencillo. Por supuesto que nos vamos a ubicar, dada la especialidad de Adjas, en los más pequeñitos de la casa, pero también los grandes vamos a aprender una que otra cosa o a repasar cosas que a lo mejor se nos van olvidando ahí con los años. Les recuerdo que usted puede dejarnos una pregunta o un comentario en Facebook, en el Facebook de Buen Día, justamente, busca la publicación con la foto de Adjas y ahí lo hace. Y también puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Esta herramienta está disponible para que usted grabe sus propias preguntas con su teléfono en posición horizontal, bájele el volumen al televisor para que le podamos escuchar claramente, nos dice quién es y desde dónde nos está mirando y nos manda la pregunta para Adjas y va a ser bien interesante para nosotros también poder repasar con usted algunos conceptos y criterios importantes con respecto al cepillado. Doctor. Buenos días. ¿Cómo amanece? Siempre un placer. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, si yo le planteo en términos generales, ¿cómo es la higiene bucal de los ticos? ¿Cómo andamos en eso? ¿Cuál es la respuesta? En realidad yo diría que vivimos en un país que la salud bucodental realmente no es tan mala, ¿verdad? El tema es que a veces donde tenemos que hacer hincapié es, todos nos lavamos, por decirlo así, pero la calidad de ese lavado, qué tan buena es, ¿verdad? Entonces, precisamente hoy la idea es poder entregar algunas herramientas que nos permitan tal vez hacer un cepillado más efectivo. Bueno, y es que eso es importante, cepillarme los dientes no quiere decir que lo haga bien. Exacto, porque a veces, por ejemplo, yo tengo enfermedad de las encías, me aparecieron algunas caries, pero doctor, pero yo me lavo siempre. Entonces, precisamente ahí es donde, bueno, yo siempre les cuento la anécdota que yo aprendí a cepillarme de la manera correcta, empecé a estudiar odontología a los 18 años y aprendí a cepillarme de la manera correcta hasta los 23 años. ¿En serio? Y eso que era estudiante de odontología. Entonces, eso me dio a mí una realidad de que si yo personalmente tenía una mala técnica de cepillado, que era un estudiante de odontología y todo, ¿qué podría esperar yo del resto de la gente? Entonces, definitivamente, si vos haces el cepillado, pero no hay una buena técnica, una técnica adecuada, puede repercutir en la calidad de las encías, enfermedad de las encías, puede igual producirse caries. Entonces, definitivamente, no es tanto cuántas veces, sino la calidad de la técnica del cepillado. Sí, es que muchas veces tenemos los implementos, tenemos un buen cepillo, tenemos una buena pasta dental, tenemos un buen enjuague, usamos el hilo, pero a lo mejor, o lo tenemos al alcance de la mano, pero a lo mejor no le estamos dando el uso correcto y entonces claro. Es como si nada. Es como que si nada. Por ejemplo, de los detalles súper interesantes es que cuando se está iniciando a aprender la técnica del cepillado, siempre nos dicen, póngase delante de un espejo. Entonces, a mí me causa mucha gracia porque yo veo que la gente se pone delante del espejo, pero se pone delante del espejo y se está cepillando, pero arreglándose el pelo, las cejas. Y al final, y esto nos lo enseñan desde chicos, una de las principales finalidades de postrarnos o ponernos frente al espejo es poder uno ir desarrollando la habilidad motora, pero más que todo poder uno autoevaluarse
que está realizando una técnica adecuada. No es para verse los ojos ni arreglarse las cejas, es para ir desarrollando una técnica adecuada. Claro. Ahora, antes de que ya comencemos con la técnica, que me parece que es algo básico, ¿cuáles pueden ser las consecuencias más importantes de una mala técnica de cepillado? O de no cepillarme correctamente, digamos. Claro, digamos, en edades más tempranas, infantiles, cuesta un poco ver enfermedades de las encías, pero sí, efectivamente, sí puede repercutir directamente sobre lo que es la incidencia de la caries, ¿verdad? En edades más adultas, definitivamente una mala técnica de cepillado da enfermedad de las encías, las que conocemos como gingivitis, enfermedad periodontal. Una de las más frecuentes cuando tenemos una mala técnica de cepillado es la recesión de las encías. Es que la encía, al recibir este estímulo que no es correcto, lo que hace es que se nos hace un poquito para arriba. Entonces es la gente que le llaman los famosos cuellitos. Ay, es que tomo un poquito de frío y tengo la sensibilidad. Es que me comí un heladito y tengo un poquito de sensibilidad. Esa es una de las más frecuentes por producto de una mala técnica de cepillado. La caries puede ser producida básicamente porque yo no estoy lavándome bien los dientes. A ver, siempre hemos hablado que la caries es una enfermedad multifactorial. Ajá. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que tiene que desencadenarse eso más otras cosas. más una mala dieta, más una serie de cosas, pero efectivamente un buen cepillado podría anular cualquiera de los otros factores anteriormente mencionados, ¿verdad? La acumulación de sarro también es una posible consecuencia del no correcto cepillado. Por supuesto, lo que nosotros conocemos como sarro lleva varios periodos. Sarro y placa es lo mismo, perdón. No. Exactamente a eso iba. El primer depósito que se hace sobre la superficie es lo que nosotros llamamos placa bacteriana, que es un depósito que suena cochino lo que te voy a decir, pero si usted se pasa el dedo, usted se lo quita. Es un depósito blando, fácil de eliminar. Eso es lo que se llama placa bacteriana. Eventualmente, si esa placa bacteriana no se elimina, ya se considera lo que se llama sarro, que es el que es más duro, que cuesta más eliminar, que definitivamente para eliminar el sarro sí tienes que asistir a una consulta odontológica, ¿verdad? Perfecto. Bueno, empecemos. ¿Cómo escojo yo el cepillo de dientes correcto? Porque en esto, igual que en las pastas dentales, hay una gran cantidad de ofertas y todas dicen que son las mejores. Y hay cepillos de dientes de todo tipo, con cerdas cruzadas, con cerdas inversas, con cerdas aquí. O sea, y uno no sabe con punta de no sé qué, uno no sabe realmente cuál es el mejor. Claro. Voy a empezar desde los más chicos, sí, adolescentes, y ya terminamos con el de los grandes. Cuando nosotros vamos a escoger un cepillo de los más chicos, es relativamente sencillo, porque si usted ve los empaques, las etiquetas, incluso ahora, ya vienen rotuladas con el rango de la edad. Okay. ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí para que lo puedan captar exactamente. En la cámara, para que Entonces, la gente cuando vaya a comprar en el súper o en la pulpería es relativamente fácil ubicarse. Acá nosotros podemos ver que viene el rango de lo que dice 2 a 5. Incluso podemos irnos un poquito antes, hay unos que dice 0 más. Entonces, que es la etapa de los chiquitines, ¿verdad? 6 meses, 1 año, esa dice 0 más. Ya cuando vamos llegando a esto que llamaríamos preescolares, es sumamente sencillo porque viene rotulado de 2 a 5. ¿Cuáles son de las principales características que tiene que tener un cepillo? Antes existía el mito que pensábamos que si las cerdas del cepillo eran duras, se limpiaba mejor. Claro, que cuanto más y más duro, además me daba. Más duro le daba la encía, más le sangraba y usted pensaba que estaba haciendo un mejor cepillado. Ahora ya está claramente comprobado que las cerdas del cepillo definitivamente tienen que ser suaves. Para usted poder eliminar esa placa bacteriana, ese sarro, definitivamente las cerdas del cepillo tienen que ser suaves. Ni siquiera medio. Podría ser oscilar entre medio, pero preferiblemente suave. ¿Cuál es el tema? Que si utilizas un cepillo suave, el cepillado efectivamente tiene que durar de 3 a 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que no nos gustaba? Que uno tenía la percepción de que con el cepillo duro, 30 segundos y nos íbamos. Pero un cepillado efectivo tiene que durar al menos 3 minutos, por lo menos 2 minutos 30, 3 minutos, estamos hablando de un cepillo efectivo. Nosotros resulta que a la hora de elegir un cepillo, la parte activa, que es la cabecita del cepillo, nosotros tenemos que estar seguros de que esa parte activa va a poder abarcar todas las muelitas o sea, va a poder tener la profundidad necesaria para poder llegar a las superficies
más profundas. Estamos ¿verdad? hablando que esta parte del cepillo Ajá. tiene Esta que que llegar. es la cabecita, la parte activa, ¿cuáles son las principales diferencias que van a ir teniendo los cepillos? El de los más chicos, esta parte activa es más pequeña y conforme uno va creciendo, esta parte activa se va haciendo un poquito más grande, ¿verdad? Porque esto debe meterse en todos los rincones de la boca, digamos. Eso tiene que abarcar todos los rincones de la boca, exactamente. Entonces, si es muy grande, eso se complica, ¿verdad? precisamente por eso es que se van escogiendo tiene una indicación de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo, no tiene las mismas superficies la boca de un chiquitín, por ejemplo, de 6 años, a la de un adulto. A mí, en el tema ya de preadolescente adulto, en la escogencia del cepillo, el cepillo que me gusta definitivamente, como te había dicho, es un cepillo de cerdas suaves. Si tiene la cabeza así o tiene por allá... Que tienen cerdas cruzadas para que limpien no sé qué, las En realidad muelas. son diferentes tecnologías, pero yo trato de no enfocarme tanto, porque al final las cerdas y esto, hay evidencias, y al final lo que termina de hacerlo es un poquito más o menos atractivo. Pero lo que va a realmente incidir en una buena salud bucodental es la técnica y que las cerdas sean suaves. Esas son las dos cosas en las que nos tenemos que enfocar. Ok, perfecto. La pasta dental. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar respecto a la pasta dental, yo sé que ahorita las mamás que nos están viendo, una de las primeras consultas, doctor, es que se puede con flúor, ¿cuándo sin flúor, no con flúor, sin flúor? Bueno, resulta que de las principales indicaciones a la hora de la elección de una pasta, empecemos por los más chicos. La primera elección debería de ser una pasta sin flúor. ¿Cuándo nosotros podemos empezar a involucrar el flúor en un niño? Cuando este niño adquiere la capacidad de escupir. Entonces, una buena opción quizás inicialmente podría ser una pasta que no contenga flúor. ¿Por qué? Porque si ellos se tragan esa ingesta de flúor, eventualmente nos puede afectar en la dentición permanente que empieza a salir alrededor de los 6, 7 años. Entonces, cuando ya tenemos la capacidad de escupir, que los niños adquieren aproximadamente la capacidad de escupir por ahí de los 2 años y medio, 3 años, empezamos a involucrar una pasta con flúor. Recientemente la OMS hizo la publicación de que para que esta pasta sea efectiva tiene que tener por lo menos 1000 partes por millón de flúor, ¿verdad? Ya después, en edades más adultas, escolares, ya pasamos a pastas más normales, ¿verdad? Que son estas presentaciones. En realidad el tema de la pasta, yo siempre lo que trato de decirles es que no nos encasillemos, hay que evaluar cada caso por particular, ¿verdad? Si vos tenés un poquito más de inflamación de las encías, hay algunas pastas que nos ayudan para desinflamar un poquito más las encías. Si tenés un problema periodontal, problema ya un poco más avanzado, hay pastas que nos ayudan para esto. Entonces, a la hora de la elección de la pasta, tenemos que ir al mercado a buscar algo que sea exclusivamente para mí. La pasta que le sirve a Randall no es la pasta que me sirve a mí. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, lo que pasa es que uno se encuentra también, insisto, en el mercado, pastas con efecto 48 horas, pastas para blanqueamiento, pastas con chispitas de no sé qué, la sonrisa más blanca. Y entonces uno dice, ¿en realidad eso funciona? Al final sí funciona. O sea, los científicos que se sientan y los químicos que se sientan a diseñar este tipo de pastas andan buscando cómo atraer, ¿verdad? Dependiendo de qué mercado. Entonces, yo casi siempre lo que les pido a mis pacientes es que a la hora de elegir una pasta, la prioridad nunca debe ser la parte estética. Traten de escoger una pasta que tenga todos los componentes necesarios para mantener esas encías sanas, para prevenir la caries y no irse tanto por un tema estético, ¿verdad? Sí, porque no sé, usted me dirá si realmente una pasta puede hacer que un diente se ponga blanco. Me parece que es un poco difícil, ¿o sí? Al final sí hay ciertos componentes que nos ayudan a definitivamente blanquear un poco,
Pero a ver, una pasta, no hay ninguna pasta que haga magia, ¿verdad? Sí. Usualmente estos pacientes, ¿cuándo es que se recomienda una pasta blanqueadora? Ya te hiciste tal vez un blanqueamiento Ok. en el consultorio Sí, sí. ¿verdad? Ya pasaste por ese proceso. Ujú. Entonces, estas pastas blanqueadoras hacen que el proceso del blanqueamiento dure más y darle un mejor mantenimiento. Pero como que yo te vaya a recomendar esta pasta Ah. por sí sola te va a dar el mejor resultado, definitivamente no. Sí, porque creo que es que a veces el mercado o la publicidad nos vende esa idea, ¿verdad? De que con solo la pasta Claro, yo voy a tener los dientes súper claro. Y blancos. entonces te llevas la gran Y creo que decepción eso no. de que cuando compraste aquella pasta con aquella ilusión, Ajá. te das cuenta que sí, hubo un resultado, pero no un resultado que esperabas. Tal Exactamente. vez. Adias, ¿cuál es el resultado o cuál es la consecuencia de que a un niño le demos o le tengamos pasta con flúor y que él no sepa, digamos, escupir, por ejemplo, como usted dijo al Em, principio? cuando antes de los 2 años y medio, que ellos todavía no han adquirido esta capacidad de escupir, y hay una ingesta excesiva de flúor, son los pacientitos estos que nosotros vemos a los 6, 7, 8 Ujú. años, que dentro de los dientes vos les ves como manchitas blancas o les ves Ujú. manchitas, les ves como un moteadito blanco, un moteadito amarillo. En algunos casos es lo que se llama una fluorosis dental. Ujú. Una fluorosis dental puede ser producida por una ingesta excesiva desde edades tempranas de flúor. Hay países incluso, este es un dato muy interesante, hay países que no fluoran. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos la ventaja que la sal es fluorada, ¿verdad? Entonces, ya de por sí nosotros estamos en contacto con un poco de flúor, pero hay países que están en contra de que se fluoren el agua o que se fluore el sal, precisamente por eso, porque se ha visto que al final lo más importante de los componentes de la pasta en sí no es el flúor ni son estos mecanismos. El flúor al final es un elemento químico que ayuda, pero si vos tenés una buena técnica de cepillado, al final los componentes en sí de la pasta no es lo más importante. ¿A qué edad debe un niño comenzar a utilizar pasta dental? Yo precisamente esa que tú tienes en la mano es una opción bastante interesante Está la pasta del doctor. Resulta que a mí me llegaban los papás siempre y me decían, doctor, es que yo necesito algo en el mercado primero que sea 100% natural, que no tenga preservantes, que sea libre de gluten. Entonces ahí fue donde yo me di a la tarea pues de tratar de ofrecerle a mis pacientes una opción que vaya de acorde con esas necesidades. Entonces, en esta edad, yo lo que me di cuenta es que cuando estamos entre 0 y 3 años, que está la salida de los dientes, los papás lo que más les acongoja no es tanto la limpieza, sino la molestia que genera la salida de los dientes. Entonces, esta opción de pasta tiene manzanilla y tiene sábila, que son dos componentes que aparte de que combaten y previenen la incidencia de la caries, nos van a ayudar naturalmente a desinflamar estas encías. Pero digamos, al principio, cuando los dientitos están saliendo, o cuando los niños, digamos, incluso no tienen dientitos, los papás pueden con un trapito, ¿verdad? La indicación es, antes de la salida de los dientes, se le llama la técnica de la gasa, es Una gasita. envolverse una gasita en el dedo, una gasita húmeda, y hacerle en forma de herradura. Digamos, la arcada tiene una forma efectivamente de herradura. Entonces, es muy importante. Levante la mano y haga el ejemplo ahí. Perfecto. Exactamente. Entonces, muy importante que tiene que ser una gasa húmeda, porque la gasa es un poquito áspera. Sí. Y si lo hacemos seco, va a lastimar un poco la encía del bebé. Entonces, enrollarnos la gasita, humedecerla y hacer un movimiento de gasa. Desde que está recién nacido, uno de los principales consejos es que si vos te limpias esta encía, pero no limpias la lengua, la boca está sucia. Entonces, desde que tiene 0, 1 mes, 2, 3 meses, hay que empezar a hacer la higiene de la lengua. Eso es importantísimo y siempre se nos olvida. Y en ¿verdad? algunos casos, ¿qué es lo que pasa? Que nos llegan chiquitines con hongos en la lengua, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ese ya es el caso, esa es una de las consecuencias quizás más severas de no realizar una higiene de la lengua, pero la higiene de la lengua desde edades tempranas es súper importante. Adias, y desde el momento en el que en el que salen los dientitos, hay que utilizar cepillo y pasta dental. Ay, a mí lo que me gusta es hacer una mezcla de dos técnicas. Donde hay dientes, empezar a utilizar el cepillo. Y donde todavía no han salido en el resto de la encía, donde todavía no han salido los dientes, seguir utilizando la gasa. Yo siempre, casi siempre, el consejo que le doy a los papás es que la lengua
porque me dicen, doctor, es que con el cepillo la lengua me cuesta. Claro, si vos te pones ya en práctica, a uno le da un poco de miedo lastimarlo. Entonces yo casi siempre la recomendación es que la parte de la lengua, sigámoslo haciéndolo con la gasita, no hay ninguna contraindicación. Y en el diente sí, el cepillo y con pasta dental de una Con vez. pasta dental. Antes de los 2 años, ¿por qué no es tan importante que la pasta tenga o no tenga flúor? Porque al final, lo que nosotros andamos buscando con esta pasta antes de los 2 años es ir involucrando al niño en sentir las texturas de la pasta, en que él sienta cómo se siente lo áspero que es. Porque imagínate vos que a los 2 y medio, 3 años, de un pronto a otro le involucres una pasta. Claro. Probablemente la recepción de este niño no va a ser la misma que si es un niño que desde los 6 meses ya tuvo una estimulación temprana y ya lo fuimos habituando a qué son las pastas. Entiendo. Bueno, vea, ya vamos a irnos a la parte de la técnica que es bien importante, pero antes hay un montón de preguntas. Entonces, Perfecto. creo que tenemos una primera en video de una mamá que consulta sobre sus bebés. Llevé a mis bebés donde un odontopediatra y me recomendó quitarles el cepillo de dientes y limpiarles los dientes con algodón y agua solamente. ¿Esto es recomendado o no? Porque después, ¿cómo se van a acostumbrar al cepillo? Y están bastante activos, ¿verdad? Esos niños. Señora, el odontopediatra le recomendó no utilizar cepillo, sino utilizar un algodón. Ok, al final, como te digo, hay que siempre evaluar cada caso en particular. Yo sospecho que cuando le recomendó el algodón, le recomendó una gasa de algodón. Sospecho No, que no tal algodón vez, de ese que utilizamos. sí, yo sospecho que médicamente. quizás la indicación fue una gasa hecha a base de algodón y es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Yo siempre siento, lo que yo quiero dejarle claro a los papitos es que entre más temprano empecemos con esta estimulación temprana, mejor. Entonces, entre más temprano empecemos a involucrar el cepillo, entre más temprano empecemos a utilizar todos estos implementos, nos vamos a ganar que eventualmente vamos a tener mayor facilidad para poder realizar una higiene adecuada. Doctor, en el caso de los niños, las pastas que además incluyen un sabor para que les guste un poquito más, ¿eso es correcto o eso no? Verás que es un tema muy personal. Yo no voy de acuerdo, por ejemplo, mucho con que sabor a chicle, sabor a tutti frutti, porque yo considero que de manera inconsciente le vas involucrando el que sabe a tutti frutti si no es un dulce, que sabe a chicle si no es el chicle, Confite. ¿verdad? Entonces, de manera inconsciente, precisamente por eso es que yo voy más hacia sabores más naturales, naranja, banano, sabores, ¿verdad? De frutas que vamos guiándolas hacia una opción un poco más saludable. Perfecto. Doña Patricia desde Alajuela nos tiene otra consulta. Buen día. Doctor, vea, estos son mis hijos. Él tiene, actualmente a él se le acaba de caer un diente, ya pues le está saliendo, inmediatamente le salió el otro. Él se lava los dientes solo, yo en ocasiones sí le ayudo pues a limpiárselos, pero no sé si es lo correcto o si yo siempre tengo que ayudarlo a que él se lave los dientes. Él le encanta usar enjuague bucal, le gusta enjuague bucal de niños, él tiene 5 años. Entonces no sé si es correcto o tendríamos que no dejarlo que se lave con enjuague bucal. Luego está mi hija que tiene 3 años. Ella también, ya nosotros usamos pasta de dientes con flúor y ella no se lo traga, ella lo bota, por eso es que yo se los estoy lavando y ella también le gusta muchas veces que yo le ponga pues el enjuague bucal. No sé si eso es correcto, entonces para que usted me indique si es normal o tenemos que hacer un cambio. Muchísimas gracias. Doña Patricia. Puntualmente voy a Sí. responderle porque fueron como 3 o 4, ¿verdad? Sí, primero lo del chiquito de 5 años, tal vez. Lo del niño de 5 años está súper bien. El tema es que la recomendación, Randall, es que se dice que los niños adquieren la capacidad del desarrollo motriz de poder realizar una higiene adecuada entre los 8 y los 9 años. Está muy Entonces, pequeñito todavía. pero aquí viene la otra parte importante. Hemos venido hablando de estimulación temprana. Es muy importante que el niño vaya estimulándose, pero la responsabilidad de que ese cepillado sea efectivo hasta antes de los 8 o 9 años es única y exclusiva de los papás. Entonces, la recomendación que yo usualmente le hago a los papás es que en casa tengan 2 cepillos. Un cepillo
que es el del chiquitín, que ese cepillo hay que buscarlo debajo de la refri, debajo del sillón. anda por todos Y lados. ese cepillo a la semana está todo en condiciones muy malas, que es el cepillo que él muerde, con el que él está estimulando esta parte motriz. Y otro cepillo que es el de los papás. Entonces, la indicación es, mándelo usted primero a él. Que él vaya, que él se ponga frente al espejo, que él practique. Solito, ni siquiera vigilándolo. Solito, ni vigilándolo, que él haga los movimientos y todo. Y después de que él hizo todo esto, usted saca su cepillo, que ese es el cepillo que sí va a estar en buenas condiciones, usted le hace un cepillado, un repasado. Entonces, de esa manera nosotros nos garantizamos varias cosas. Nos garantizamos la estimulación temprana de que este niño va desarrollando pues, su capacidad, su habilidad motriz, pero al final, ¿cuál es la intención del cepillado? Que sea un cepillado efectivo. Entonces, al usted repasarlo, nos estamos garantizando que este cepillado es efectivo. Respecto al enjuague bucal, yo usualmente, la única indicación que tiene que tener el enjuague bucal es estar 100% seguros que sea sin alcohol. Esa es la Eso lo dice única claramente indicación. la botellita, La ¿verdad? botellita dice claramente en su etiquetado sin alcohol. Esa es prácticamente la única indicación. ¿Cuál es el otro tema respecto a los enjuagues? Resulta que si vos te pones a analizar, el movilizar el enjuague para que pueda abarcar todas las superficies, para un niño de 3, 4, 5 años es un poco difícil. Más sin embargo, hay en algunos niños que yo sí indico el enjuague, pero la indicación de utilizar el enjuague es muy distinta. La indicación es que usted agarra la tapita, pone un poquito del enjuague en la tapita, usted moja el cepillo y le vuelves a dar una pasadita. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ganar con esto? Que usted, mojando el cepillo, vas a garantizarte que sí vas a lograr distribuir el enjuague por todas las superficies. Los niños adquieren la capacidad de poder movilizar la lengua para distribuir el enjuague por toda la boca después de los 8 años. Entonces, antes de los 8 años, si usted le da el enjuague, ellos lo quedan y lo botan. No lo logramos, que al final entonces no estamos logrando el objetivo principal. Porque el enjuague, ¿cuánto debería permanecer en la boca para que sea efectivo? Unos 15, 20 segundos, 15, 20 segundos y se bota. En el caso de los adultos también. En el caso de los adultos también. Unos 15, 20, por ahí anda el rango, unos 15, 20 ¿Es segundos. necesario hacer gárgaras? La gárgara al final, resulta que hay algunas personas que las amígdalas, hay diferentes tipos de amígdalas. Hay algunas personas que tienen las amígdalas que son cavernosas, que entonces ahí se quedan siempre un poquito de alimentos. Entonces, siempre es bueno, recomendable hacer la gárgara porque eliminamos un poco de las amígdalas, pero no es estrictamente necesario hacer las gárgaras. Perfecto. La otra cosa con el enjuague es que pasaba lo mismo que con los cepillos de dientes. Cuanto más duro, es decir, cuanto el enjuague más alcohol tuviera y más ardido yo quedara, uno pensaba que se había limpiado mucho mejor y que el enjuague era mucho más efectivo. Claro. Ahora ya sabemos que eso no es así. Estoy casi seguro que creo que las empresas productoras de enjuagues sacaron del mercado todos el los alcohol. enjuagues que tienen alcohol, porque más bien se empezaron a dar cuenta que esa efervescencia que antes nos gustaba del alcohol tiene daños contraproducentes Claro, en las claro. encías. Había gente que se lesionaba Por las supuesto, mucosas internas. y ¿verdad? rojas, irritadas, claro. Bueno, vamos a la técnica de cepillado. Tenemos Súper. un amigo que voy a pedirle que venga, a Dominic, porque el doctor nos va a explicar la técnica con Dominic. Claro. Llevo su pasta. Claro, por favor. Ven por acá, Dominic. Aquí está Dominic. ¿Cómo estás, papi? Bien. Eso es. Entonces, ¿Necesita un banquito o algo así? aquí yo lo tengo a una Bien, buena sí. altura. Ok. Casi siempre una de las primeras recomendaciones que nosotros le hacemos a los papás es que... ¿Dónde me pongo yo para no estorbar? Acá, tal vez. Pues Dominic Yo voy a salir. Dominic es bastante grande, Ajá. pero una de las principales cosas que nosotros le pedimos a los papás es que a veces tratan, cuando son los niños un poco más pequeños, de realizar la higiene y tener al niño aquí alzado frente al espejo. Ok. Eso está mal, porque si el niño es pequeño, al final usted está más preocupado de que el niño no Porque se no le se le caiga caiga. en vez de poder realizar una buena técnica de higiene. Dominic, que ya es un chiquitín de 6 años, con él realizar la higiene es muchísimo más sencillo. A mí lo que siempre me gusta es colocarlo siempre que la cabeza de él nosotros podamos utilizar nosotros como base. Entonces, ¿qué es la ventaja que nosotros vamos a tener en esta posición? Yo voy a poder reclinarlo a él un poquito. Una de las cosas, uno de los defectos que se hacían antes, el cepillo no es necesario mojarlo.
El cepillo después, siempre las cerdas albergan una cierta cantidad de agua que esa es suficiente. Entonces, cuando tenemos un niño preescolar, escolar, es un poco más sencillo porque entonces podemos reclinarlo. A mí siempre me gusta esto. ¿Me abres grandote, papi? Porque cuando con el simple hecho de reclinarlo a él, nosotros ya tenemos acceso al fondo de la boca. ¿Cuál es la superficie que siempre, siempre está sucia? Las muelitas del fondo. Entonces, de las cosas importantes es reclinarlo un poquito. Aquí nosotros podemos reclinarlo. Siempre es importante este cachete, papás, hay que jalar el cachete se extiende bastante. Entonces, una vez que nosotros ya extendimos el cachete, aquí viene una parte interesante. El cepillado en los niños, tenemos dos opciones. Una puede realizar una técnica antero-posterior, que es adelante hacia atrás, o tenemos otra opción que es movimientos circulares. Podemos hacer movimientos circulares. Muerde, papi, muerde, eso es. Entonces, acá siempre a mí me gusta que ellos muerdan un poquito y entonces, abre un poquito, papi, un poquito, eso es. Entonces, en esta, abre un poquitito, Dominic, abre la boquita un poquito, papi, deja de morder, eso es. Entonces, tiene que abrir ligeramente, colocamos el cepillo, aquí viene Randall, esta indicación es tanto para niños como para adultos. Siempre tenemos que tratar de colocar la angulación del cepillo en 45 grados. Idealmente tenemos que tratar de no colocar el cepillo directamente sobre los dientes, sino un poquitito más arriba de la encía. Y entonces generamos el movimiento de arriba hacia abajo. El movimiento es de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa si nosotros colocamos las cerdas del cepillo? Lo que habíamos conversado anteriormente. La encía automáticamente lo que hace es que se nos hace un poquito para arriba. Entonces se retrae. Y entonces son los pacientes que tienen un poquito de sensibilidad y una serie de cosas. Entonces la indicación es colocar las cerdas del cepillo en una angulación de 45, no exclusivamente sobre el diente, sino arribita de la encía y hacerlo hacia abajo. La parte de abajo la hacemos al contrario, la hacemos de abajo hacia arriba. Igual, tratar siempre de colocarnos no exclusivamente sobre los dientes, sino un poquito más sobre la encía. Y hacemos siempre es un movimiento uniforme. Antes, uno de los errores que cometíamos es, voy a hacer la técnica incorrecta solo para mostrar, es que muerde, papi, muerde, y entonces hacíamos así. Sí, eso le iba a preguntar, el movimiento horizontal. Así. El movimiento horizontal es una técnica incorrecta. Okay. Y entonces es incorrecta y la boca nunca tiene que estar la parte de arriba contactando la de abajo. Siempre tiene que estar ligeramente abierta, de tal manera que primero cepillamos la parte de arriba. Recordar, es un solo movimiento uniforme. El movimiento no es para arriba y para abajo, porque este movimiento para arriba y para abajo, cuando vamos de regreso, es el que nos genera la recesión gingival. Entonces, recordar que es un movimiento uniforme de arriba hacia abajo y después eventualmente igual la parte de abajo hacia arriba. Un solo movimiento. Saca la lengua grandote. Recordar, esto es muy importante, es un detalle muy importante. La lengua se cepilla en un solo movimiento. ¿Cuál es un error que a veces solemos cometer? Que nosotros hacemos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las bacterias... Perdón que lo interrumpa, claro. Yo he visto gente que abre la boca. Abre la boca, saca la lengua. Eso. Okay, esto. Exacto. Entonces, eso es incorrecto. Ahí usted lo único que está haciendo es esparciendo las bacterias uniformemente por toda la lengua. Sí. Entonces, la idea es que lo que está en la base, en la parte más posterior de la lengua, yo lo elimino y lo saco por completo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la técnica de barrido, saca la lengua, papi, un momentito. Si yo saco y hago así, entonces entonces, siempre recordar que con el cepillado siempre tenemos que hacer movimientos uniformes y en una sola dirección. Entonces, la lengua se hace un solo movimiento para afuera, ¿de acuerdo? Doctor, y entonces primero las muelitas y luego los dientes del frente, o primero los dientes del frente y luego las muelas. Al final, lo más importante es usted lograr establecer un orden mecánico que usted pueda recordar, pero es indiferente si limpias primero las muelitas y después los dientes, al final no tiene mayor relevancia cuál de las dos. La parte del espejo, ¿sí?, que es lo que nosotros conversábamos, entonces, ¿qué es la parte importante? Nosotros venimos, nos acercamos y al niño, ya cuando tiene una edad, igual podemos eventualmente contar con lo del banquito. Siempre a mí lo que me gusta es, abre grandote, papi. Eso es, que él también tenga la posibilidad de que cuando yo le digo a él, papi, entonces, vamos a limpiar la parte posterior de las muelitas en forma circular. Entonces, la ventaja es que cuando estamos frente al espejo,
Ah, bueno, vamos aquí a subir a Dominic. Ve, aquí le trajimos en un el banquito, Dominic. Vamos para arriba. Eso es. Entonces, aquí vamos otra vez a lo que nosotros conversábamos. ¿Qué es lo importante del espejo durante el cepillado? Vean qué fácil, acércate, Randall, vea qué fácil, ahí se le ve la muelita de atrás. Entonces, cuando yo a él le hago la indicación de que, vaya la muelita de atrás, sin mayor esfuerzo, vea cómo yo logro pues retraer esta mejilla y tener acceso a esta muelita. Estas zonitas posteriores son las zonitas que siempre están sucias. Entonces, estas muelitas, lo bueno es que mira cómo él puso atención. Él también está aprendiendo. Entonces, ahí eventualmente esta práctica, gracias papi, esta práctica es la que nos va a permitir desarrollar tanto él una buena técnica como un cepillado efectivo, ¿verdad? Okay, perfecto. La otra pregunta es, a veces los chiquitos van tragando, ¿verdad? La mezcla de agua con pasta. Claro. ¿Eso es correcto? ¿Hay que dejarlo escupir cuantas veces quiera? Acuérdate que precisamente por eso es que inicialmente hicimos la indicación de que yo quiero que si él vaya a tragar, dependiendo de la edad, sea una pasta sin flúor. Precisamente porque hay un momento en el que ellos, eso de escupir lleva un proceso. Entonces, la idea de que la indicación sea una pasta sin flúor hasta que no tenga la capacidad de escupir es precisamente para que si hay una leve ingesta, sea una ingesta mínima de flúor. ¿Ya Dominic se cepilla solito? Dominic, claro, papi. Dele, ahí, a ver. te cepilla solito. Ven, súbete. Eso, a ver. No, pero con pasta. Ah, bueno, pongámosle un poquito de pasta, Dominic, entonces. Démosle y mojamos el cepillo Ahí, un lo poquitito. mojamos. Y ahora, Cerramos dale. para no Vamos desperdiciar atrás agua. en esas muelitas. Ahora, las muelitas del otro lado. Eso es. ¿Ve? Dominic en este caso está haciendo una técnica antero-posterior. Recuerden, en esta edad en específico podemos variar entre esas dos técnicas. Técnica antero-posterior o puede ser perfectamente una técnica circular. ¿Te enjuagas, papi? Listo, muy bien, Dominic. Eso. Y ahora te enjuagas si quieres un poquito. Eso es. Y cerramos el tubo. Perfecto. Vean el sistema de desagüe que tenemos, muy moderno. Listo. Ya se los voy a enseñar. Ese es el sistema de desagüe. No, muchas gracias. Muchas gracias, Dominic. Sos un campeón. Saluda. Eso, Muy papu. bien. Excelente. Adias, algunas preguntas. Creo que nos queda un ratito como para poder hacer un par de preguntas. Claro. Lo referente al hilo dental. Claro, claro. ¿A partir de qué edad se utiliza hilo dental? En niños, la recomendación es que ellos sufren un proceso que es que después de los 6 años les sale la primer molar permanente. O sea, el primer diente permanente que sale atrás. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que con la salida de este diente, los espacios, si usted ve a veces los niños, Randall, en la dentición temporal, tienen espacios entre los dientes. Resulta que con la salida de esta muelita esos espacios se cierran. Entonces, usualmente la indicación del hilo dental con niños es después de los 6 años, ¿verdad? A mí me gusta, con niños, tenemos una opción que son unos palitos que ya viene el cepillo, el hilo enhebrado. Entonces, a ellos se les vuelve un juego. Se les vuelve un juego y se vuelve un poquito más sencillo el cepillado. Aquí rápidamente lo que les voy a ilustrar es la manera correcta de manipular. Yo estoy seguro que un montón se va a asustar cuando vean la manera correcta de manipular el hilo dental. Es que eso es fundamental, porque yo pienso que mucha gente no usa el hilo dental porque se daña, porque se hace daño, porque no sabe. Y yo siento que mucha gente no lo usa porque da pereza. ¿Verdad? Uno ¿Será? ahí en las carreras da un poquitillo de pereza, Sí, sí, ¿verdad? bueno, es cierto Entonces, también. la cantidad justa de hilo que se supone que nosotros debemos de sacar nos tiene que llegar desde el dedo hasta el codo. ¿Tanto? Lo Gracias. retiramos, sí. ¿Usted Porque- puede hacer eso de nuevo para que lo ajá. detallen? Entonces, la cantidad es de aquí hasta el codo, supuestamente. Esta es la cantidad indicada. Entonces, cortamos nuestro pedacito. Entonces, aquí viene esta parte, por eso es que yo digo que para los niños manipular el hilo de la manera correcta es un poco compleja. Lo ideal es que nosotros nos enrollemos un poquito del hilo en el dedo... Anular. en el no, dedo no, an- es el del centro. el del ese. centro, ¿verdad? Bueno, ahí no se nos fue, en el dedo del centro. Entonces, nos manipulamos, colocamos un poquito, hacemos exactamente lo mismo con la otra mano y el hilo realmente se manipula con estos 2 dedos. Nosotros vamos a manipular el hilo con estos 2 dedos. Entonces, ¿qué es la idea? Que nosotros a la hora de introducir el hilo,
Este dedo es mi soporte de reserva de hilo limpio. Y con estos 2 deditos nosotros introducimos. Aquí viene un detalle muy importante. Nosotros introducimos el hilo en los dientes, lo voy a hacer conmigo para ejemplificar. Ajá, 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 y desprendemos el hilo. Uno de los errores que nosotros solemos cometer es que la presión que se genera hacia adentro no es una presión dañina, pero la presión que se genera al desprender el hilo sí nos daña las encías. Entonces, importante, la presión que se genera hacia adentro es una presión normal. Ajá, la presión hacia adentro, y desprendemos. ¿Por qué es que nosotros tengo estos dos lados? Porque eventualmente la idea es que yo enrollo un poquito aquí y suelto un poquito aquí. Entonces, ¿qué me garantizo? Que esta otra porción de la superficie está libre de bacterias. ¿Agarraste esa modificación? Sí, señor. Entonces, Pero tengo una pregunta. Aquí enrollado. La gente que hace así, como si fuera un serrucho. Es que al final la finalidad del hilo no es necesario. A uno le decían, daña, ¿verdad? Más bien. Claro, a uno le decían, envuélvalo y séquese como que si se está secando la espalda. Exactamente. Esa es una técnica incorrecta. Entonces, quiero sí mostrarles esta parte porque es muy importante, que al final, ¿por qué es que yo tengo el hilo sostenido bajo esta posición? Porque, digamos, esta parte ahora ya está sucia. Entonces, yo suelto esta parte y amarro esta parte. Entonces, me estoy garantizando que esta nueva porción del hilo está libre de bacterias, porque si no, lo que estás haciendo es que las bacterias que quitaste de una zona, te las estás llevando para otro lado. Ok. Preguntas. Lorena dice, mi hijo por su condición de autismo no escupe la pasta de dientes cuando se lava, ni tampoco se enjuaga. ¿Qué puedo hacer? Vieras que dependiendo de la edad, a mí con los chiquitines autistas me ha ido súper bien. Después de varias sesiones de estimulación, de varios juegos, de una serie de elementos que podemos utilizar, yo he logrado que los chiquitines autistas logren escupir, que logren tener una técnica adecuada de higiene. Si él se está tragando la pasta, lo ideal sería que empecemos a utilizar una pasta que no tenga flúor. Pero sí me gustaría ver qué tanto riesgo tiene de caries. Hay que evaluar otra serie de componentes para poder, ¿verdad?, recomendarle las indicaciones más de acuerdo con el caso. Perfecto. Rebeca Jiménez, ¿cuándo debe ser la primera visita del niño al odontólogo? Ok, la indicación es, a mí me gusta aproximadamente a los 6 meses, que casi siempre coincide con la salida de los primeros dientes. Entonces ahí es casi siempre cuando los papás, uy, ¿cómo le cepillo? Todas estas indicaciones. Entonces usualmente yo recomiendo que sea esa primera revisión a los 6 meses. Dice Gabriela Castillo, para una niña de año y 10 meses, ¿es recomendable utilizar alguna pasta dental o solo el cepillo en seco? Y si fuera, ¿a partir de qué edad se debe utilizar la pasta dental? Ya lo había dicho, pero lo repasamos. Claro, una niña de año y 10 meses todavía no tiene... Lo que pasa es que ahora los niños, algunos, depende, todo esto es un tema de estimulación. Si escupe y no se traga la pasta, podemos empezar a utilizar una pasta con flúor. Si todavía no escupe, la recomendación es una pasta sin flúor. El cepillo... no entiendo por qué seco, pero sí se puede humedecer un poquito. Igual el cepillo siempre está húmedo. No, me imagino que se refiere a que si solamente el cepillo sin pasta o con pasta dental. Ajá. Acá volvemos al tema. He escuchado, perdón, que mucha gente dice que a veces no es necesaria la pasta dental, que con solo que usted se pase el cepillo ya hay una correcta higiene. Es que volvemos a eso, hay que evaluar cada caso en particular, depende de qué tipo de dieta tienes, cuántas veces al día, porque al final lo más importante del cepillado es la remoción, digamos, por decirlo así, la remoción mecánica de los residuos de los alimentos. Entonces tienes razón, si vos tienes una buena dieta y estás logrando eliminar todos los residuos, finalmente la pasta no es lo más importante. Ok. Tatiana Castro, yo tengo un bebé de 1 año y 1 mes, ya tiene 6 dientes, pero es toda una odisea lavárselos. Cierra la boca, llora, estoy segura que no logro hacerle una buena técnica de cepillado porque lo he puesto frente al espejo y que va. Dice, me he lavado los dientes con él para que me vea y se motive, pero nada, ¿qué puedo hacer? Me preocupa que se le hagan caries. Las mamitas tienen que saber que lo del cepillado es algo que yo siempre les digo, primero que es algo que no se negocia. El cepillado... y que se acostumbre esta mamita porque va a seguir en este pleito por lo menos
hasta como los 12, 13 años. En la adolescencia, ya cuando hay un poquito de vanidad, un poquillo les empieza a gustar. ¿Qué es la de las recomendaciones que hicimos frente al espejo? Año y 10 meses yo prefiero no hacerlo frente a un espejo porque es muy difícil manipularlo, si está alzado, muy incómodo. Entonces ahí yo recomiendo o hacer la técnica de pie o en algunos casos agarrar el cepillo, acostarlo en la cama, tal vez que alguien te ayude y darle el cepillado. De las cosas que funcionan muy bien a veces, los mangos de los cepillos de los chiquitines son, por ser ergonómicos, son un poquito más gruesos. Entonces, los papás, una de las principales referencias que me dan es que el niño no quiere abrir la boca. Entonces, ¿cómo? ¿Te acuerdas que habíamos recomendado tener 2 cepillos? Una de las recomendaciones es agarrar el cepillo del niño, ¿verdad? Entonces, con un cepillo, el mango del cepillo me sirve, por decirlo así, como abrebocas. Entonces, los dientes de los chiquitines son súper filosos. Entonces, si él va a morder este mango. Entonces, colocas el mango de uno de los cepillos y con el otro cepillas. ¿No se daña? ¿El cepillo? No, digo, el diente del chiquito. No, porque esto es un hule y es bastante ergonómico. Entonces, de un lado colocas el cepillo, que te va a funcionar como abrebocas. Una vez que terminas, pasas al otro lado y haces el cepillado del otro lado. Perfecto, vea, y hay un video más. Perfecto. Doctor, yo tengo 14 años y tengo una consulta para usted. ¿Es conveniente que yo me ponga los brackets aun cuando no me han salido las cordales? Yo tengo los dientes encima yo tengo los colmillos encima de otros. Así que es conveniente. Muchas gracias. Usted, porque nos quedó clarísimo. Perfecto, sí, la ilustración estuvo buenísima. Definitivamente, el tema de las cordales, él ya, por la edad que tiene, perfectamente ya puede acudir a una consulta para evaluar si se puede colocar efectivamente los frenillos. No hay ningún problema. Ok, 2 preguntitas más antes de terminar. ¿Alguna gente cree que el cepillado se puede sustituir por solamente el enjuague o por chicles? ¿Esto es cierto? No, una higiene bucodental adecuada, estamos hablando que el principal componente, el que no puede fallar nunca, es el cepillado, ¿verdad? El cepillado idealmente acompañado de su hilo dental y del enjuague. El orden es muy importante. El orden es, primero se utiliza el hilo dental. Usted siga hablando que yo voy a ir a traerle algo. Ok, perfecto. Espérese, ya vengo. Primero se utiliza el hilo dental, después hacemos el cepillado y después del cepillado utilizamos el enjuague. ¿Qué es lo importante? Que las partículas más grandes, los residuos más grandes, el que los va a eliminar es el hilo. Posteriormente del hilo, entonces pasamos al cepillado y terminamos con la culminación de lo que sería entonces el enjuague. Ajá. Es que la siguiente pregunta Cuenta. ya tiene que ver con qué indicación me da el cepillo de que ya es hora de cambiarlo, porque yo siento que es que hay gente que se enamora de su cepillo de dientes. Ok. Entonces lo deja muchos años. Yo alguna vez escuché a algún dentista, esto lo guardé, no crean que lo estoy utilizando, Bueno, es que lo guardé. ya para le iba a esta entrevista. regañar yo. Ok, esto claramente ya es un cepillo que ya hace mucho tiempo pasó su vida útil, ¿verdad? Claro. Los colorcitos que tienen los cepillos abajo es un indicador de que... Ahora hay algunas marcas que efectivamente lo que hacen es que cuando ya la parte inferior del cepillo se desgastó, que se ve casi todo de un solo color blanco, lo que te está dando es la indicación de que las cerdas del cepillo ya no tienen la calidad necesaria para poder hacer un arrastre necesario. A ver, también yo creo que tenemos que utilizar un poquito ahí el sentido común. Es el menos común de los sentidos. Bueno, pero yo creo que efectivamente, precisamente por eso se han empezado a inventar este tipo de cosas que tal vez nos muestren a nosotros con colores cuándo es el momento de cambiarlo. Pero efectivamente, ¿cuál es la indicación más fácil? Cuando usted ya ve que las cerdas, en vez de estar completamente todas así. verticales, empiezan a tener ondulaciones, es el momento de Es que cambiar. uno el a veces cepillo. va a casas, uno visita casas y están los cepillitos de dientes puestos ahí en el lavatorio y hay un montón así. Pero ¿quién va a casa a saber verlos? Y uno va al baño y entonces ve los cepillos de dientes de la familia, digamos. Usualmente el tiempo que dura un cepillo anda alrededor de los 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ok, y una última pregunta ya para irnos. ¿Es cierto que después de una gripe o de una infección en la garganta uno debería cambiar el cepillo de dientes? Hay ciertas, es una recomendación después de una amigdalitis porque resulta que el cepillo alberga bacterias. Entonces hay ciertas bacterias, incluso lo que se dice es que
el cepillo, de donde usted alberga el cepillo, tiene que estar por lo menos de 2 a 3 metros alejado del excusado. Porque, por ejemplo, o si no lo puedes tener a 2 3 metros del excusado, tenés que albergar el cepillo con alguna especie de protector, ¿verdad? Que es el mismo principio. Posterior de una amigdalitis, significa que en el cepillo pueden haber quedado residuos de las bacterias que producen la amigdalitis. Entonces, efectivamente, la recomendación es cambiar todos los implementos de la higiene. Bueno, perfecto. Ahí están los números apareciendo del doctor Rupert. Se los repaso: 4702-9010, 7013-6678. Recuerden que tiene pasta dental 100% natural con sabor a naranja para niños. Libre de gluten, sin preservantes. Los voy a mostrar de nuevo. Esta es, para mí es, el otro día venía y vi un enfoque que decía que para el 2050 en el mar va a haber más plástico que peces. Entonces me impactó. La idea de esta pasta es que este envase, esta es una pasta sin preservantes, 100% libre de gluten, y este envase, cuando se acaba la pasta, si usted me lo trae, yo lo vuelvo, es reutilizable. Entonces, es reutilizable. Entonces, yo voy en contra de estos envases de plástico y este tipo de cosas, porque algo tenemos que aportar nosotros, ¿verdad? Claro. ¿Dónde lo consiguen? ¿Con usted ahí en los con mi números? número, sí. Bueno, perfecto. Ah, bueno, y en la página, síganos, Nat2Care, esa es la página. ¿Sí? Es un golazo, lo que me está metiendo ahí. Sí. Bueno, y tenemos también que darle un agradecimiento a Inodoros Bolaños porque nos facilitaron el lavatorio para la entrevista. Ellos están en el 22 26 38 33 y también en el WhatsApp 83 89 62 94. Ahí está el detalle. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Gracias por sus preguntas. Excelente, muchachos. Ahí salieron atrás. Ustedes tranquilos. Vayan desarmándolo. Gracias, Arjes. Muchas gracias, Randall. Un placer. Y gracias a todos los que interactuaron con nosotros en esta entrevista.